capítulo 7, versículo 36 al 43. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a ponerse en pie. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso no ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Amén. Tomen su asiento. El verso 36 comienza diciendo: este los sacó. Y se refiere a Moisés, a quien en el versículo 35 dice la escritura que habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este dice la escritura que lo envió Dios como gobernante y libertador. ¿Se recuerda? La semana pasada aprendíamos que ellos hablaban de solo gobernante y juez, pero la escritura nos hablaba de que él no solo fue gobernante, sino que también fue el libertador, el redentor, haciendo el símil con Jesucristo. Habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, las 10 plagas que ellos vivieron en Egipto, las cuales ellos pudieron apreciar, el verso 36 nos dice, continuaron después en el Mar Rojo, con la apertura del Mar Rojo, un hecho que era anormal, que no era común. Ya las 10 plagas habían sido algo poderoso, donde supuestamente dicen que las 3 plagas los magos las pudieron hacer de igual forma, pero después ya las otras 7 plagas no pudieron realizarla, e incluso en la 10ª dice la escritura que Dios salvó a cada uno de los primogénitos del pueblo de Israel, no así los de Egipto. Y salieron en esa oportunidad, la escritura nos habla que salieron de noche, salieron millonarios, ricos, porque los egipcios empezaron a darle todas las joyas, todo lo que ellos tenían. No era para que hiciera más adelante lo que vamos a ver, sino que era porque Dios había prometido que a su pueblo lo iba a bendecir. En el desierto estuvieron durante 40 años, los cuales fueron alimentados todos los días milagrosamente con el maná del cielo, nos dice la escritura, y conducidos por una columna de fuego durante la noche y una nube durante el día. La provisión milagrosa del agua en Refidim, y tuvieron una variedad de otros milagros asombrosos obrados en su favor continuamente. Estos son los milagros, estos son los prodigios y señales que hizo Moisés en el verso 36. Un instrumento que Dios usó para poder proteger y cuidar y guardar a su pueblo. Así Esteban está tan lejos de blasfemar contra Moisés, que lo ensalzaba como un instrumento glorioso en la mano de Dios, en la formación de la iglesia del Antiguo Testamento. Permiso. Dice que ya tengo que terminar. Este es el Moisés del cual, verso 17, este es el Moisés del cual dijo a los hijos de Israel, y este verso es importante: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos,
como a mí, a él oiréis. Los fariseos, los saduceos, aquel concilio que estaba cuestionando o juzgando a Esteban, conocían muy bien la Escritura. Conocían de esto lo que Moisés había dicho que ellos tenían que hacer. La cita tiene por objetivo hacer recordar a estos oyentes que reverenciaban a Moisés el gran testimonio de su fiel legislador, de que él mismo no era el último profeta y propio objeto de la fe del pueblo, sino solamente un humilde precursor y pequeño modelo de aquel a quien se debía una absoluta sumisión. Estos judíos en su inicio pensaron que era el profeta a cual daba alusión Moisés, era Josué, pero Moisés se refería al Mesías que vendría. Usted encuentra esta cita en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Esteban muestra que no hay oposición entre Moisés y Cristo, y se menciona como uno de los mayores honores que Dios puso sobre Moisés. Es más, como lo que excedió a todos los demás, que por medio del Dios avisó a los israelitas del gran profeta que vendría al mundo. El como a mí encierra muchas cualidades y acontecimientos que sucedieron en Moisés y se repiten en Cristo, como la muerte de los niños. No nos olvidemos que cuando hablábamos, Moisés fue guardado, cuidado, protegido, porque el edicto del faraón era que murieran los niños que no nacieran, o si nacían niños tenían que arrojarlos al río, no sé si se recuerda. Pero en Jesucristo, cuando Él nace, también está el edicto de Herodes, en el cual dijo que debían matar a todos los niños nacidos de 2 años hacia abajo. Y la Escritura dice que para poder ocultarlo, cuando se da este edicto, un ángel se le aparece a José, dice la Escritura, y dice: vete a Egipto para proteger la vida de Jesús. Mismo acontecimiento, la humildad, la mansedumbre, la sujeción, tanto de Moisés como incluso la de Jesucristo. Y usted puede decir: no, ¿dónde se sujetó? ¿Dónde obedeció Él? Cuando Él está en el huerto del Getsemaní, Él dice abiertamente: Señor, si fuese por mí, esta copa no pasará, pero haré tu voluntad. Y Moisés culmina diciendo, y Esteban culmina diciendo, que iba a venir un profeta. Ellos conocían que iba a levantar su nombre, que iba a hacer mayores milagros y prodigios. Así como Moisés hizo prodigios en el desierto, así también el único que hizo más prodigios y tuvo más preocupación por su pueblo fue Jesucristo. De hecho, muchos fariseos lo admiraban por lo que hacía. Y le preguntaron en una oportunidad en qué nombre los hacía. Y él no quiso decirles por qué autoridad los hacía. Y ellos dijeron: este lo hace por Belcebú. Y él dice: un rey no puede estar dividido entre sí. Dando la alusión de que no era en el nombre de Belcebú, no el que ellos decían, sino que él venía en el nombre de su padre. Si conocieras a mi padre, les dice él, parafraseando, me conocerías a mí. Entonces, cuando les dice: a él oiréis, ellos estaban faltando a aquella promesa que ellos conocían, que ellos sabían. Honraban a Moisés, honraban la ley, decían honrar a Dios, pero no estaban haciendo lo que la palabra les decía que deberían hacer cuando Jesucristo se presentó, y ellos no quisieron obedecer. Verso 38 dice: en la congregación en el desierto. Sebastián nos decía que en griego es eclesía, que es iglesia, y hace referencia a Israel como el pueblo elegido por Dios, término que se ha usado para designar al cuerpo de fieles en el Evangelio. Y es la primera vez que se habla de la congregación en el desierto, o de aquellos que se reunieron en el desierto, que eran el pueblo del Señor. Aquí vemos que el campamento de Israel se llama la iglesia en el desierto, y con razón, porque era una sociedad sagrada
incorporada por una carta divina, bajo un gobierno divino y bendecida con una revelación divina. Era una iglesia aunque todavía no estaba tan perfectamente formada como lo estaría cuando vendrían a Canaán. Y esto es hermoso, porque nosotros somos aquella continuación de aquella iglesia. Una iglesia que es bendecida. Una iglesia que el gobierno debe ser divino y no de los hombres. Amén. Con una revelación que es divina, que es la palabra del Señor. Moisés tenía el honor de estar en esta iglesia y muchas veces habría sido destruido o destruida esta iglesia si Moisés no hubiera estado en él para interceder por aquel pueblo. ¿Se recuerdan cuántas veces ellos pecaron? Incluso lo he mencionado en otras oportunidades en que él se pone cuando Dios le dice: te doy otro pueblo, otro mejor que este. Y Moisés intercede que no los destruya, que se iba a ver mal, que los sacó de Egipto para destruirlos en el desierto. ¿Se recuerdan? En Éxodo se encuentra esa historia. Léala en su hogar. Cristo es quien dirige y guía de una iglesia más excelente y gloriosa que la que Moisés dirigió en el desierto. Y esta más decir de lo que Moisés podría estar en la del desierto haciendo, realizando. Cristo es mucho más, como ser la vida y el alma de la iglesia del Nuevo Testamento. Destinada linaje de Abraham en Gálatas. El Israel de Dios. Esta continuidad con la iglesia del Antiguo Testamento es la que usted y yo somos parte y somos miembros de este Dios maravilloso. Dice la Escritura: en el desierto con el ángel que le hablaba y les enseñaba y les decía y les daba mandamientos, y con nuestros padres. Moisés estaba tan cerca del ángel del pacto, de quien recibió todas las instituciones de la antigua dispensación o antiguo pacto, para entregar al pueblo al cual fielmente transmitía los oráculos vivientes y entre el cual estableció las instrucciones prescriptas. Esteban recuerda la mediación de Moisés en el monte Sinaí y la legislación que desde entonces quedó vinculada inseparablemente en el judaísmo al nombre de Moisés, aquel a quien se había acusado como enemigo de las leyes mosaicas. Tributa a la ley que tiene su origen en Moisés el mayor reconocimiento cuando dice que él recibió palabras de vida para comunicarlas a vosotros. Al caracterizar la ley como palabra de vida, Esteban recurre al Levítico como orden del Señor a Moisés: guardar mis leyes y mandamientos, porque el hombre que los practique hallará vida en ellos. Si hay algo que es maravilloso y que muchas veces nosotros lo hemos dicho, que si hiciéramos una cuarta parte de lo que la Biblia nos dice, nuestras vidas serían diferentes. Muchas veces usted y yo estamos preocupados de no pecar, que está bien, pero creo que debiéramos cambiar el enfoque y debiéramos estar preocupados día a día más de querer servir más a Dios, parecernos a la imagen de Cristo, querer ser más como Cristo, y porque queremos hacer cada día más como Dios, sabe que eso nos llevaría a no pecar. Más que preocuparnos de no pecar, preocupémonos cada día de servir mejor al Señor. Pensamos en las palabras que Jesús le dijo a aquel que le preguntó, aquel joven que se acercó y le pregunta: ¿qué haría yo de bueno para poseer la vida eterna? Cristo le contestó: si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos. Y Jesús le enumeró los mandamientos que conocemos por la ley de Moisés. Mateo 19, 18 y 19 dice, le dijo: ¿cuáles, este joven? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y el joven le pregunta, va y le dice, eso lo he cumplido desde mi juventud, como gozándose en eso. Dice, entonces, vende todo lo que tienes y sigue. ¿Se recuerdan? La pregunta, ¿cuántos de nosotros seguimos al Señor de esa forma? Dejando todo de lado por seguir al Maestro. Moisés recibió la palabra de vida, no solo los 10 mandamientos, sino las demás instrucciones que el Señor dio a Moisés. Debemos observar 3 cosas importantes. Primero, la palabra de Dios son palabras de vida, ciertas e infalibles, de autoridad y obligación incuestionable. Deben ser consultadas como palabra de vida y por ellas deben determinarse todas las controversias que nosotros podamos tener o observar. Si hay algo que usted y yo debemos hacer siempre es ir a la palabra de Dios. Amén. 2, son palabras de vida. Y esto me maravilla, porque son palabras del Dios vivo, no de los ídolos mudos o muertos como de los paganos, de aquellos que no tienen a quién ir. La palabra que está acá, escrita, la palabra que usted y yo tenemos en nuestros hogares, diferentes versiones, la que usted tenga, es palabra de un Dios vivo, no de un Dios muerto. Y eso es importante, porque cuando hablamos de un Dios vivo es el que cambia, transforma día a día al ser humano. Amén. Están llenas de vida y energía divina, rápida y poderosa. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos e intenciones de nuestros corazones. Por eso decimos que esta palabra es de un Dios vivo. Ilumina nuestros ojos, alegra el corazón, convierte el alma, resucita a los muertos, porque la palabra de Dios habla en espíritu y vida. Fueron entregadas de una manera que despierta e impresiona y nos instruyen en el camino de la vida y la felicidad. Si hay algo que la palabra de Dios nos va a entregar, es siempre vida y aliento. Amén. No es que la ley de Moisés pudiera dar vida por sí misma, pero mostró el camino a la vida, especialmente al exhibir en tipos y sombras las cosas buenas que iban a venir, que eran en Jesucristo. Y 3, fue el principal privilegio de los judíos que les fueron confiadas estas palabras de vida. Y fue por la mano de Moisés que fueron entregados. Moisés no fue el autor de ellos, ni de la ley contenida en ellos. Fue simplemente el medio o el instrumento de su comunicación, porque el que le entregó aquel mandato, aquella ley, fue nuestro Dios creador de todas las cosas, que día a día está generando vida. Amén. Esteban presenta ante la mirada de sus jueces una de las escenas más tristes de la historia de Israel. Ellos que habían hecho venir a Esteban ante su tribunal, porque suponían que había blasfemado contra Moisés, tienen que soportar que se les recuerde que antiguamente los padres se rebelaron contra su príncipe y libertador, y en la adoración del becerro de Egipto también se desviaron de Dios e incurrieron en el culto idolátrico. Yo me imagino la cara de estos hombres cuando ellos que exaltaban a Moisés, que exaltaban y decían, este está pecando, este está fallando, este está haciendo cosas negativas, y más encima le pagan a unos hombres para que hablen en contra de Esteban. Cuando él pronuncia el verso 39, después que les dice todo lo que había pasado con Moisés, que hizo milagros, prodigios, fue a quien se le entregó la ley, él tenía palabras de vida, el verso 39 le introduce de esta forma, dice, a este no quisieron obedecer, que ellos se jactaban incluso de sus padres, como que eran los mejores, pero a este no quisieron obedecer nuestros padres, sino que lo rechazaron y se volvieron con el corazón a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que ha sido de él. ¡Qué mentira!
¡Qué mentira! Si usted lee Éxodo, va a saber dónde estaba el Señor en ese momento. Y ellos sabían dónde estaba. Fabrícanos, haznos un becerro en aquellos días, y ofrecieron sacrificios al ídolo y se gozaron en las obras de sus manos. Aquí él muestra que el más profundo deshonor que se podía hacer a Moisés provenía de la misma nación que ahora profesaba el más grande celo por su honor. Se apartaron de corazón a Egipto. En esto Esteban, que se quería hacer ver a sus oyentes la trayectoria hacia abajo en que ellos mismos estaban entrando. Recordemos las palabras de Pedro en los discursos antes del Sanedrín. No ha adoptado Israel contra el profeta anunciado por Moisés una actitud tan negativa como la que tomó entonces el pueblo en el desierto. A este, dice, hablándole Pedro al Sanedrín, a este, entregado según el plan definido y el previo designio de Dios, vosotros crucificándolo por manos de paganos lo quitasteis del medio, dice Pedro en el discurso en el día de Pentecostés. Y en otro pasaje Pedro también hace la misma acusación. Vosotros pues negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino al pasado, que disteis muerte al autor de la vida. ¿Se recuerdan después de que sanó al cojo? Cuando Pedro está ante el Sanedrín y Juan y les dice las mismas palabras: vosotros hiciste esto. Ellos debieron entender aquella alusión, los miembros del Sanedrín, cuando pensaron que Esteban hablaba así como discípulo y testigo de Jesús. Lo vamos a ver qué sucede más adelante en el verso 51, qué ocurre, cómo los acusan y qué increpancia les hace Esteban a aquellos del Sanedrín. Ahora Israel no se volvió a Egipto en un sentido físico y material, pero en sus corazones regresaron a Egipto muchas veces, incluso después de todas las pruebas de sus poderes milagrosos dadas en Egipto y en el Mar Rojo. Como desprecio de todas estas maravillosas apariciones de Dios en sus corazones, en sus afectos e intenciones, volviendo de nuevo a Egipto, prefirieron así allí sus ajos y cebollas. Y decían: allá teníamos ajos y cebollas para comer. Antes del maná que recibían diariamente bajo la dirección de Moisés, y la leche y la miel que esperaban en Canaán. Si hay algo que nosotros podemos aprender de esto, es que muchas veces nosotros de igual forma actuamos ante Dios. Desechamos todo lo que Dios ha hecho y ha realizado en nuestras vidas, y preferimos a veces comer las algarrobas que están en el mundo. A los jóvenes les cuesta mantenerse, esperar en el Señor, y buscan donde no deben buscar. Por eso es tan importante que nosotros nunca nos olvidemos de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que seguirá haciendo, lo que Él quiere realizar. Cuando Dios nos priva, nos dice no a algo, no es porque Él sea malo, sino porque Dios no quiere que usted y yo suframos, sino que al contrario, Él quiere vernos bendecidos. Y muchas de las cosas que usted y yo pasamos muchas veces es consecuencia de nuestras malas decisiones, de lo que hicimos mal ante Dios. Así que siga obedeciendo a Dios, siga acercándose cada día más a Dios, y si Dios no le responde lo que usted quiere, siga esperando en el Señor. La Escritura dice que le murmuraron, se amotinaron contra él, se negaron a obedecer sus órdenes, y a veces estaban dispuestos hasta incluso a apedrearlo, diciendo a Aarón al pie de esa montaña sobre la cual Dios había manifestado visiblemente a ellos, mientras el sonido de su voz estaba todavía ahí, por así decirlo, todavía en sus oídos, y aunque solo unos días antes habían visto a un gran líder ascender hasta él, por una intimidad de acercamiento que no permite a ningún otro mortal, vivió lo que padeció, o la experiencia que tuvo Moisés de estar, como dice la Escritura, cara a cara con Dios, estando en el monte Sinaí, escuchando, viendo, escribiendo las tablas de la ley, y aún más cuando el pueblo se rebela y hace esta atrocidad, le dice: anda, baja, porque este pueblo se ha pervertido.
haznos dioses. Saquémosle la H y son haznos esos dioses en realidad. Una representación de un Dios falso fabricado por los hombres para ir delante de nosotros de regreso a Egipto o ir adelante a la tierra prometida y para conducirnos en el camino hacia allá. Porque en cuanto a este Moisés, quien de hecho nos sacó de Egipto, no sabemos qué ha sido de él y no tenemos paciencia para esperarlo más. Yo creo que esa es la expresión que ellos más tenían. Más que no saber qué ha pasado con Moisés, que sabían que estaba con el Señor, estaba recibiendo las instrucciones, ellos no quisieron esperar. Ellos quisieron ir adelante. Y es ahí donde le dicen a Aarón que le haga un Dios. El problema es que ese Dios o ese becerro, esa imagen que apareció, que hicieron, dijeron, estos son tus dioses. Aarón les dice, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y ellos se gozaron, atribuyeron a ese becerro aquella cosa. Por tanto, haznos dioses de oro, como si dioses hechos por Aarón, aunque de oro fuera suficiente para suplir el lugar de Moisés, o mejor dicho, el de Jehová. E hicieron un becerro, que es una imitación de los apis egipcios, para ser su salvador y su guía en aquellos días, aquellos mismos días en que siguieron acampando en ese notable lugar donde Dios se estaba manifestando. Y ofrecieron sacrificio a aquel ídolo, insensato y muerto, que no podía ver, ni oír, ni prestar atención al culto que ellos le ofrecían. Y se regocijaron en la obra de sus propias manos, en el Dios que habían creado, como si en lugar de ser un reproche y una abominación hubiera sido un adorno y una defensa para ellos. Qué triste es cuando un pueblo que escucha y ha visto a un Dios poderoso actuar, que vio el clamor que ellos levantaron cuando estaban esclavos en Egipto, cuando vieron que eran maltratados por los egipcios, cuando no eran considerados por los egipcios, y Dios levanta un hombre en medio de una zarza que se quemaba, se recuerda la historia, y lo manda a libertar a este pueblo. Y llega ya, se presenta a Faraón, yo vengo en el nombre del Señor y quiero que dejes salir a mi pueblo, y si no, vas a haber consecuencias en tu nación. Y empiezan a acontecer ciertas cosas que los científicos han querido comprobar y por qué pasó esto, pero al ver, si usted ve Discovery Channel, ahí va a ver cómo ellos han querido las 10 plagas que ocurrieron, cómo las han querido reinventar o organizar ellos en su orden para que eso dijeran que aconteció. Pero el orden es el que nos dio la escritura y es controversial a lo que Discovery Channel presenta, aunque Discovery Channel es el dueño de Jateo, así que no espere que enseñe algo correspondiente a la escritura. Pero a pesar de eso, este pueblo de Israel que vio eso, vio lo que sucedió, vio cómo murieron los primogénitos de los egipcios, vio cómo Dios los sacó con mano poderosa, que cuando incluso los egipcios dijeron no podemos dejarlos ir, ellos se levantaron los egipcios y empezaron a perseguirlos. Y estaban ahí frente al Mar Rojo y no había ningún lugar donde ellos podían escapar. Y Dios maravillosamente abre ese mar. Y ellos pasaron en seco y cuando ellos están pasando, los egipcios también empiezan a venir. Y dice la escritura, y es la canción que nosotros cantamos y nos gozamos, como los carros del faraón, vino el mar sobre ellos y ellos quedaron ahí ahogados y muertos. Y es históricamente, si usted busca, se va a dar cuenta que esa nación, ese pueblo, ese faraón murió trágicamente en la historia de Egipto. Dios obró, Dios los protegió, y aún en ese momento cuando estaban ahí y Moisés estaba con el Señor, ellos dicen, haznos dioses. Se olvidaron. Por eso nosotros nunca nos olvidemos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Muchos de nosotros a veces nos olvidamos inconscientemente.
Pensamos que Dios no puede obrar o Dios no puede hacer algo. Pensamos que la solución a veces está en ir a endeudarnos en un banco, una financiera o en alguna cosa así. Y nos olvidamos del Dios poderoso que tenemos a nuestro lado. Pensamos y creemos que Dios no puede hacer milagros en este tiempo, cuando Dios sigue obrando milagros. Dios sigue moviéndose en nuestros hogares, en nuestras familias. Es más, estaban tan orgullosos de su nuevo Dios que después de sentarse a comer y beber, se levantaron a regocijarse delante de Él y en honor a Él. Éxodo 32:6. Este texto es clave en la defensa de Esteban, porque el concilio tenía esta misma actitud hacia Cristo que los padres tenían hacia Moisés. Estaban igualmente inclinados a rebelarse, desobedecer y apartarse de Dios. Ellos por nada del mundo, estos fariseos, estos saduceos, este concilio quería a Jesucristo, sino que al contrario, lo único que querían era callar a cada cristiano. A cada hombre, cada mujer que hablara de Cristo, ellos ya no querían que este Cristo siguiera avanzando en la vida de las personas. El verso 41 nos habla concerniente al pecado del pueblo y desde el 42 respecto a su castigo. Entonces Dios se volvió sobre esto. Dios, siendo provocado de la manera más justa, se apartó de ellos con ira y finalmente los entregó en edades sucesivas a la idolatría más abandonada, pública y generalizada, incluso para adorar a todas las huestes del cielo, las estrellas y otros cuerpos celestes, y eso con tan poca reserva y tan poca vergüenza como las naciones paganas. Como está escrito en el libro de los profetas, dice, es decir, de los 12 profetas menores, que los judíos siempre conectaron en un solo libro. Lo que se cita aquí está tomado del profeta Amós 5:25, cuando dice que los iba a llevar hacia Damasco. Habían ofrecido muchos sacrificios, pero no los ofrecieron solo a Dios, sino que también ofrecieron sacrificio a los ídolos. Y Dios no aceptó ni siquiera lo que le ofrecieron, porque no le ofrecieron con rectitud de corazón. Y en el tiempo posterior continuamente renovó y agravó sus rebeliones y traiciones contra mí. Si tomasteis el tabernáculo de Moloc, en lugar de confinaros a mi tabernáculo, y la estrella de tu dios Renfán, como se llama en Amós, Moloc probablemente significa el sol y Renfán la luna o alguna otra estrella. ¿Me ofreciste sacrificio? La respuesta es sí. Ellos ofrecieron sacrificio. Pero así como no lo hubiesen hecho, porque ni me ofreciste a mí solamente, ni siempre, ni con un perfecto y voluntario corazón. Israel sabía que era hijo predilecto de Dios. Con conciencia de sí mismo, contemplaba despectivamente la fe idolátrica de los pueblos circundantes. La pureza y unidad del concepto de Dios es primacía y distintivo de la historia judía. Pero había una representación confusa del politeísmo que rodeaba a Israel. Así lo atestigua la historia de la religión en la antigüedad. Cuando hablamos de esto, para ello el pueblo de Israel, ¿y por qué hicieron esta imagen? Ellos reconocían a Dios y ellos pensaban que habían otros dioses también, que eran más pequeños. De hecho, la Escritura no habla. Y ellos consideraban que el Dios que los había llamado, los había sacado, era el Dios creador de todas las cosas. Pero así de igual forma, habían otros pequeños dioses que igual ellos tenían que servirle o adorar. Es como lo que muchas veces hoy vemos en diferentes culturas, en diferentes costumbres, que adoran y dicen y hablan de un Dios principal, pero también adoran muchas otras imágenes o otras figuras. Que a Dios a eso le desagrada. Por eso manda la ley y el primer, mandamiento es no hacernos imágenes. Es amar a Dios por sobre todas las cosas y no hacernos imágenes de ninguna cosa. Ni por buena que nosotros pensamos que pueda ser, hay que hacer imágenes. Y aún así, cuando el pueblo pecó y las serpientes empezaron a morderlos y ellos morían,
Dios le dice a Moisés que levante una serpiente en el desierto, que es el símbolo que se utiliza en enfermería hoy en día. Y ese es símbolo a que cuando los que eran mordidos por esa serpiente miraran aquella serpiente que fue levantada en el desierto, ellos iban a ser sanados de aquella mordida y no iban a morir. Por eso la salud médica toma esa imagen diciendo que ellos traen sanidad, y bueno, usted sabe que hay verdad en eso, ellos estudian para eso, así que no nos vamos a entrar a polemizar en aquellas cosas. Bien. Pero el símbolo se toma desde ahí, desde esa imagen, desde ese mandato, de esa obediencia que Dios le hizo en el desierto, cuando las serpientes mordían a los israelitas para que ellos pudieran ser sanados. O transportaré, dice la Escritura, pues más allá de Babilonia. Esto fue cumplido por el rey Azarías en Segunda de Reyes 17:6. Dios cumple aquellas promesas. Dios los entregó. Esteban advierte a sus acusadores que Dios puede abandonar a Israel si rechaza la luz del Evangelio, tal como una vez envió la idolatría de Israel más allá de Babilonia. Eso a nosotros no nos exenta a seguir a Cristo y decir que no nos va a abandonar. Les entregó. Dios los entregó. Las palabras de Esteban reflejan un principio bien establecido en la Escritura y en la historia de la redención. A los que persisten en repudiar a Dios, Él los entrega a la influencia del mal, de Satanás y de la inmoralidad. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraban entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si hay algo que usted y yo nunca debemos dejar de hacer, es rechazar a Dios. Es rechazar a Dios. Es rechazar a Cristo. Cuando tú y yo rechazamos a Cristo, cuando rechazamos a Dios, Dios nos va a entregar. Y nos va a entregar a nuestra carnalidad, a las cosas que nosotros queremos hacer. Y cada vez nos vamos a ir deslizando más y más de la gracia de Dios. Cada vez nos vamos a ir cayendo como se cae el anillo del dedo cuando tiene jabón. Así nos iremos deslizando. No es que vamos a caer abruptamente, sino que a medida que nosotros nos vamos deslizando, apartando de a poco de Dios, después nos vamos a dar ni cuenta cuando estamos apartados de Dios. Y muchas veces nosotros lo podemos ver cuando en nuestras vidas ya no hay presencia de Dios, ya no queremos orar, ya no queremos leer la palabra, ya nos molestan ciertas cosas, incluso cristianas. Si estamos pasando ese proceso, ese momento, es momento de preocuparnos. Es momento de volvernos. Porque nos estamos entregando a los placeres, a lo que la vida quiere darnos. Cuando Cristo quiere darnos algo totalmente diferente y contrario. No puede molestarnos el orar. No puede molestarnos el leer la palabra. No puede molestarnos que alguien nos hable de Cristo, sino que al contrario, debiéramos gozarnos siempre. Amén. Para los que endurecen el corazón, resisten al Espíritu y se niegan a aceptar la salvación que solo es para aquellos que aceptan a Cristo, verán la ira de Dios. Romanos 2, del 8 al 11 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace diferencia. Nosotros las podemos hacer y las hacemos, que está muy mal. Nosotros no debiéramos prejuiciar.
sino que nosotros solamente debiéramos siempre hablar y llevar a Cristo. Predicar de su amor, de su obra y de la esperanza que tiene el ser humano con Cristo. Más que ir a condenarlo, la esperanza que hay con Cristo. Amados hermanos, estos textos nos enseñan, nos invitan a seguir confiando aún más en este Dios lleno de poder, lleno de milagros, lleno de esperanza y de amor para cada uno de nosotros. No nos convirtamos como aquellos fariseos que negaron a Jesucristo. Que en nuestro actuar, en nuestro andar, aunque podamos decir que servimos a Cristo, aunque podamos decir que amamos a Cristo, pero si nuestros hechos reflejan lo contrario, que nuestros hechos empiecen a reflejar que somos verdaderos hijos de Dios. Los fariseos, cuando Esteban les hablaba, ellos decían que servían a Dios. Ellos pensaban agradar a Dios. Cuando veamos el convertimiento de Pablo, lo que sucede con él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Y si no es porque se le aparece Cristo y le dice, yo soy el que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso quiere decir, es pegar, seguir ahí, porque puede encontrar la muerte. Pablo se da cuenta de que estaba equivocado. Por eso no basta con solo decir que somos cristianos. No basta con solo decir que aceptamos al Señor. Lo importante hoy en este tiempo es cómo estamos viviendo para la venida del Señor. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos en intimidad con Dios? ¿Estamos buscando de Dios? ¿Estamos llenos de la presencia de Dios? ¿Nuestros frutos son los que Dios espera? ¿O nuestras obras de la carne son las que más se reflejan en nuestras vidas? Cada uno sabe cómo está su corazón y su vida. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos ante Dios. No es necesario que yo lo empiece a nombrar. Dios conoce sus corazones. Dios conoce sus vidas. La pregunta es si en este momento nosotros estamos siendo aprobados por Dios, por su palabra, o estaríamos siendo rechazados. Al que está siendo aprobado, le aconsejo que continúe, que siga buscando, que no deje de buscar, que no deje de intimar con Dios, que no deje de buscar la presencia de Dios. Y aquellos que a lo mejor estamos más apartados y no estamos buscando de la presencia de Dios, les animo, les insto, les exhorto, les aconsejo a que empecemos a buscar con más ahínco a este Dios poderoso. No se aparte, no se aleje, sino que al contrario, es tiempo de empezar cada día a buscar más de Dios. Este Dios que los padres rechazaron inmediatamente, como muchos de nosotros rechazamos a Dios. Nos formamos nuestros propios ídolos, que son mucho más importantes, o le damos más importancia a otras cosas más que buscar de Dios. Y aún a veces, estando aquí dentro de la casa del Señor, nuestro celular es más importante que muchas otras cosas, o que incluso buscar de Dios. Amén. Dios nos bendiga. Dios bendiga nuestra vida y Dios sea fortaleciéndonos día a día. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.